but not forgotten. The first dates back to the 1970s when 17-year-old Linda Pagano disappeared. It took an eager college student to undo the missteps of police. Desde desconcertantes casos de personas desaparecidas hasta giros inesperados que involucran a sorprendentes sospechosos. Woman and 3 little girls discovered in Allenstown. Son casos resueltos, pero las verdades que descubrimos te harán sentir escalofríos. Así que empecemos por la punta del iceberg. Grateful Doe. El 26 de junio de 1995, la policía de Virginia acudió a la escena de un horrible accidente. Una camioneta se había salido de la carretera y se estrelló contra 2 pinos, acabando con la vida de los 2 hombres que iban a bordo. La ausencia de marcas de frenado llevó a la policía a concluir que el conductor se había quedado dormido al volante. Ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que el impacto los lanzó a ambos a través del parabrisas. Fallecieron al instante. El conductor fue identificado como Michael Eric Hager, de 21 años, gracias a los registros del vehículo y su identificación. Pero cuando se trató de identificar al pasajero, la policía se topó con un muro. La familia de Hager no tenía idea de quién era. Tampoco llevaba identificación ni figuraba en ninguna base de datos nacional. Sin embargo, había algunas pistas. El hombre no identificado vestía una camiseta teñida de la banda Grateful Dead, que se había vendido en 1994. También llevaba en el bolsillo 2 boletos de conciertos de Grateful Dead del fin de semana anterior. La conclusión fue que el conocido había conseguido que Hager le diera un aventón, pero descubrir su identidad iba a ser mucho más difícil. Los boletos fueron rastreados hasta un revendedor, quien no tenía idea de a quién se los había vendido. Otro callejón sin salida. Pero quedaba una pista. Una nota críptica en su bolsillo que decía: Jason, perdón por irnos. Nos vemos. Llámame. Seguida de un número de teléfono de 7 dígitos con el prefijo 914. La nota estaba firmada por Carolyn T. y Carolyn O., pero no había código de área. La policía intentó hacer llamadas usando varios códigos, sin éxito. Nunca lograron contactar con nadie y ninguna de las Carolyns fue localizada. Había sin embargo un rayo de esperanza. Ahora sabían su nombre, Jason. Pero eso era todo lo que sabían. Durante las siguientes 2 décadas fue conocido únicamente como Grateful Doe o Jason Doe. Las heridas en su rostro eran tan graves que mostrar su foto al público era inútil. Solo contaban con una reconstrucción artística, la cual, junto con los detalles del caso, fue difundida públicamente. Pero tras un intento fallido, la policía se quedó sin pistas. Para 2005, motivados por fanáticos de Grateful Dead, usuarios del foro de casos sin resolver y crímenes reales, Web Sleuths, comenzaron a interesarse por lo sucedido. Revisaron listas de jóvenes desaparecidos buscando a alguien que coincidiera con la descripción de Jason, sin éxito. En 2012, alguien creó una reconstrucción facial generada por computadora de Jason. Nuevas páginas de Facebook y Reddit dedicadas a él comenzaron a ganar miles de seguidores. Un usuario de Reddit compartió un collage con la imagen generada junto con detalles del caso en Imgur y rápidamente se viralizó. Ese interés finalmente dio frutos. Un usuario envió un mensaje afirmando que había vivido con un tal Jason, fanático de Grateful Dead, entre 1994 y 1995. Él y sus amigos enviaron fotos de su Jason. En una de ellas, curiosamente, llevaba la misma camiseta de Grateful Dead con la que se encontró a Jason Doe. El parecido era impresionante y la historia se volvió viral tanto en internet como en los medios. Pocos días después apareció un comentario, luego eliminado en la página de Facebook de Grateful Doe. Era de una mujer llamada Margareta Evans. Su hijo había visto las publicaciones sobre Grateful Doe y estaba convencido de que Jason Doe era su hermano. Algunos usuarios curiosos visitaron su perfil, donde encontraron una publicación de 2013 que hablaba de su hijo Jason Callahan, desaparecido a los 19 años. Evans nunca había presentado un reporte oficial de desaparición. Afirmó que no sabía dónde acudir para hacerlo y señaló que su hijo solía escaparse de casa con frecuencia. La policía se hizo cargo del caso cuando finalmente se presentó el reporte y ella accedió a una prueba de ADN. Durante los siguientes 11 meses, Internet esperó con ansias saber si finalmente se había resuelto el misterio de Jason Doe. Finalmente, el 9 de diciembre de 2015, se confirmó por ADN que Jason Doe era Jason Callahan. Más de 20 años después de su muerte, Jason Doe finalmente recuperó su nombre. Steven Willard Anderson.
Stephen Wheeler Anderson, de 46 años, salió de la casa de su padre en Murray, Utah, en lo que parecía un día común. Planeaba conducir hasta la cabaña familiar cerca de Flaming Gorge, en Dutch John, para pintarla. Empacó una bolsa con ropa, libros y salió el 3 de junio de 2004. Y esa fue la última vez que se lo vio con vida. Pasaron los días y el padre de Stephen empezó a preocuparse cada vez más. Los intentos de comunicarse con él por teléfono no tuvieron éxito. Su celular había estado apagado desde el día de su desaparición. Para el 5 de junio, el padre de Stephen decidió ir él mismo a la cabaña, pero la encontró vacía. Su hijo nunca había llegado. El Toyota Sequoia verde oscuro que Stephen había alquilado para el viaje no estaba por ningún lado. Las autoridades locales fueron notificadas y clasificaron a Stephen como una persona desaparecida en situación de riesgo. Su desaparición era un enigma, conocía bien la zona y ya había estado muchas veces en la cabaña. Esto llevó a la policía a investigar si se trataba de un accidente o de un posible crimen, pero no surgieron pistas. Las semanas se tornaron en meses y la búsqueda desapareció de los titulares. El caso permaneció sin resolver durante años. Tras ser publicado en los sitios Dow Network y Nine News, el caso llamó la atención de Doug Bishop, del United Search Corp y de Dave Sparks. En 2022 se unieron en la oficina del sheriff para comenzar la búsqueda de Stephen. Luego de una agotadora búsqueda de 2 años, el 29 de septiembre de 2024 finalmente hicieron un descubrimiento. Encontraron un Toyota Sequoia sumergido en el embalse Starvation. Hold. Al día siguiente recuperaron el vehículo. Tenía la placa registrada a nombre de Stephen. En su interior hallaron los restos de un hombre adulto. 20 años después de haber salido de casa, la policía confirmó que por fin habían encontrado a Stephen. Su vehículo había estado bajo unos 15 metros de agua desde el día de su desaparición. Sin embargo, la policía no encontró señales de lucha ni en el cuerpo ni en el auto, y concluyeron que debió haber tenido un accidente, a pesar de conocer también la zona. Lo que ocurrió exactamente ese día sigue siendo un misterio. Buckskin Girl. Un día de abril de 1984, 3 hombres caminaban cerca de Troy, Ohio, cuando uno de ellos notó un poncho de gamuza con flecos abultado en una zanja. Al acercarse para inspeccionarlo, hizo un hallazgo aterrador. El cuerpo de una mujer estaba envuelto en el poncho. Había muerto solo unas horas antes. La autopsia reveló algunos detalles. Tenía alrededor de 20 años y su cabello rojizo estaba trenzado en 2 coletas. Sin embargo, había ciertas contradicciones. A pesar de estar bien arreglado y tener dientes en buen estado, su cutis estaba curtido, como si hubiera estado tomando aventones. No tenía zapatos, pero sus pies estaban completamente limpios. Y ahí se detuvieron las pistas sobre su identidad. No tenía pertenencias personales ni identificación. La policía creyó que podía ser una persona sin hogar o que había sido atacada por su pareja. Pero con tan pocas pistas, lo único que pudieron hacer fue elaborar un retrato compuesto de su rostro. Lo publicaron en periódicos locales y en la televisión, esperando que alguien la reconociera. Algunas personas pensaron que la falta de zapatos indicaba un compañero abusivo y que tal vez la atacaron dentro de una casa antes de abandonar su cuerpo en la carretera. Otros creían que la ausencia de calzado apuntaba a algo aún más siniestro. Quizá fue la primera víctima del Dr. No, el asesino de trabajadoras sexuales de Ohio. Este infame asesino en serie atacó a mujeres en los años 80, recogiéndolas en estacionamientos y paradas de camiones, para luego agredirlas y notablemente llevarse sus zapatos. Pero no había pruebas suficientes. La chica fue conocida como Buckskin Girl por el poncho de gamuza con flecos que llevaba puesto cuando la encontraron. Avancemos hasta 2016. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó una imagen reconstruida de cómo habría lucido. Esto reavivó el interés en el caso y llevó a nuevas pruebas, como estudios de polen y análisis isotópicos de su cabello. Esto reveló más pistas sobre su último año de vida. Había pasado tiempo en el suroeste de Estados Unidos y al norte de México antes de morir. Apenas había estado en Ohio, lo cual debilitaba seriamente la teoría del Dr. No. Pero el gran avance llegó en 2018. Gracias a los avances en las pruebas de ADN se logró hacer coincidir el ADN de Buckskin Girl con el de una prima hermana. Su verdadero nombre era Marcia Lenore King, una joven de 21 años originaria de Little Rock, Arkansas.
Era conocida por viajar haciendo autostop desde que salió de su casa en 1980. Por eso su familia no se preocupó cuando dejó de comunicarse y nunca la reportaron como desaparecida. 37 años después, finalmente supieron de su trágico destino. Con la identidad de King revelada, surgieron nuevos testigos que la ubicaron en Kentucky y Arkansas poco antes de su muerte. Su familia pudo haber encontrado algo de consuelo. Sin embargo, la pregunta de quién le quitó la vida sigue sin respuestas hasta el día de hoy. Linda Pagano. La genealogista amateur Christina Skates estaba investigando la historia de su familia en 2015, cuando hizo un descubrimiento curioso. En un registro de tumbas de indigentes en Cleveland se topó con una entrada que decía simplemente «Restos óseos de mujer blanca no identificada». Sin nombre, sin detalles, solo eso. Restos óseos de mujer blanca no identificada. Intrigada por la identidad de esta mujer, Christina comenzó a investigar el caso. Este hallazgo fortuito acabaría llevando a la resolución de un misterio de décadas que había sacudido profundamente a una comunidad. Descubrió que el 5 de febrero de 1975, 3 adolescentes caminaban por la zona del río Rocky en Strongsville, Ohio, cuando encontraron algo realmente espantoso. La policía local se apresuró a identificar a la víctima y a encontrar a un sospechoso, pero a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar a la comunidad, el caso se enfrió. La Jane Doe de Strongsville fue enterrada y olvidada en una tumba de indigentes durante los siguientes 40 años. Con el tiempo, Christina logró obtener el expediente del caso y lo publicó en Reddit. Desde allí se convirtió en WebSleuths, un sitio frecuentado por el artista forense Carl Koppelman. Él se puso en contacto con Skates para obtener la foto de la autopsia. Mientras trabajaba en la reconstrucción facial a partir del cráneo, se dio cuenta de algo. La información sobre los restos nunca había sido ingresada en la base de datos nacional. Así que él añadió. Pronto, un detective aficionado en internet encontró similitudes entre la Jane Doe de Strongsville y una joven de 17 años llamada Linda Pagano. Había sido vista por última vez en la madrugada del 1 de septiembre de 1974. La noche anterior, Linda había asistido a un concierto con su novio y volvió a casa tarde. Allí discutió con su padrastro Byron Claflin, quien terminó echándola de la casa. Esa fue la última vez que alguien la vio. La investigación sobre su desaparición fue lenta y frustrante. Claflin, un hombre con problemas de alcohol y un temperamento volátil, se convirtió en persona de interés, pero sin pruebas los detectives no podían hacer nada hasta ahora. Los restos de la Jane Doe de Strongsville fueron exhumados y se comparó su ADN con muestras de familiares de Linda Pagano. Coincidían. 44 años después de desaparecer sin dejar rastro, Linda Pagano había sido encontrada. Los investigadores comenzaron a reexaminar las pruebas con la esperanza de cerrar finalmente el caso y brindar algo de paz a la familia de Linda. El principal sospechoso seguía siendo su padrastro, pero cualquier secreto que Claflin pudiera haber tenido murió con él en 1990. El caso permanece abierto. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte mi próximo iceberg de momentos perturbadores. Christine Smart. La noche del 25 de mayo de 1996, Christine Smart, una estudiante universitaria de 19 años, asistió a una fiesta fuera del campus con sus amigos. Sería la última vez que festejarían juntos. A la mañana siguiente, Christine no se presentó a una sesión de estudio con sus amigas, quienes rápidamente reportaron su desaparición a la policía del campus. Equipos de búsqueda rastrearon el campus y las zonas cercanas, usando perros y voluntarios. Colocaron volantes por todas partes y el caso rápidamente atrajo la atención de los medios. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, no hubo resultados. Los investigadores estaban desconcertados. Christine era conocida por ser responsable y no tenía antecedentes de ausencias repentinas. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió, con muy pocas novedades a lo largo de los años. El caso llamó la atención de Chris Lambert, ahora conocido por su aclamado podcast Your Own Backyard, que cubrió el caso de Christine por primera vez. Pero en 2018 ni siquiera había comenzado el podcast, solo era un curioso más intrigado por la imagen de una joven en un viejo cartel publicitario que veía a diario. Comenzó a investigar la desaparición de Smart y pronto descubrió que la policía había tenido a un sospechoso desde el principio, Paul Flores. Morning, I'm Jonathan Vigliotti with CBS News. Were you involved in the disappearance of Kristen Smart? Paul, can you tell us what happened that night between you and Kristen?
La noche en que desapareció Christine, Flores, también estudiante de la universidad, la había visto. Ella estaba visiblemente ebria y él se ofreció a acompañarla de regreso a su dormitorio. Eso fue cerca de las 2 a.m. Cuando la policía lo entrevistó, notaron que tenía rasguños y un ojo morado, posibles signos de una pelea. Él afirmó que se había lastimado jugando básquetbol con sus amigos, pero cuando los oficiales hablaron con ellos, aseguraron que nunca ocurrió. Incluso mencionaron comentarios extraños que Flores había hecho sobre Christine. Así que Flores cambió su versión y dijo que las lesiones ocurrieron mientras trabajaba en su auto. Pero sin pruebas de un crimen, la policía no podía hacer mucho. Lambert comenzó a contactar a personas que conocían a Flores para entrevistarlas en su podcast. Estas entrevistas pintaban una imagen bastante siniestra de él. El podcast de Lambert atrajo nueva atención al caso, al punto que incluso el sheriff local lo escuchaba regularmente. San Luis Obispo Superior Court judge signed 2 arrest warrants and 2 additional search warrants. En 2020, el caso dio un giro importante cuando se emitió una orden para registrar la casa de Flores. Allí encontraron evidencia de que restos humanos habían sido enterrados en el lugar, aunque no hallaron ningún cuerpo. Aún así, Flores y su padre, Rubén, fueron arrestados. La policía creía que Rubén había ayudado a deshacerse del cuerpo de Christine. Tras un juicio, Paul Flores fue declarado culpable de su muerte y condenado de 25 años a cadena perpetua. Pero el cuerpo de Christine Smart nunca ha sido encontrado. Tent Girl, Barbara Ann Hagman Taylor. Cuando Wilbur Riddle decidió atravesar el bosque cerca de Georgetown, Kentucky, el 18 de mayo de 1968, no tenía idea de que estaba a punto de adentrarse en un misterio que tardaría 30 años en resolverse. Todo comenzó cuando vio algo envuelto en una lona parecida a una tienda de campaña. Riddle la abrió con cautela y encontró el cuerpo desnudo y en descomposición de una joven. El estado del cuerpo era tan avanzado que no se pudo hacer una identificación precisa. Sin embargo, la autopsia reveló que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza. Lo único que tenían era un retrato hablado de la mujer, que sería apodada como Tent Girl. A pesar de lo brutal del crimen, con tan pocas pistas, el caso se estancó. Pasaron los años y su historia se volvió una leyenda local, alimentando relatos de fantasmas. Esta fue la versión que escuchó Todd Matthews en los años 80, quien años después se convertiría en cofundador de The Doe Network y yerno de Riddle. My future wife, Lori, had just moved to Tennessee from Kentucky. I was 17 years old and it was near Halloween, so we were telling ghost stories. She explained how her father had found a body on the side of the road wrapped in a canvas tent wrapper, and how a grave had been created with her image on it. No name, just Tent Girl. That just stuck with me. La historia se quedó grabada en la mente de Matthews. Comenzó a buscar en periódicos y artículos antiguos cualquier dato que pudiera conducir a su identidad. Incluso visitó su tumba y entrevistó a habitantes locales sobre el caso. Ya en los años 90, con la llegada de Internet, Matthews encontró una nueva forma de difundir la historia de The Tent Girl. Creó un sitio web que ya no existe, llamado tentgirl.com, donde documentó todo lo que había averiguado. Su blog llamó la atención de otros detectives aficionados y defensores de personas desaparecidas, pero no fue hasta 2015 que recibió una pista que cambiaría todo. Una usuaria de una base de datos de personas desaparecidas le habló de una mujer llamada Rosemary Westbrook, quien llevaba años buscando a su hermana, Barbara Ann Hagman Taylor, desaparecida desde diciembre de 1967. Coincidía en estatura, peso y tenía el mismo cabello castaño rojizo que Tent Girl. La única diferencia era que se creía que esta chica tenía entre 16 y 19 años, mientras que Barbara tenía 24. Aún así, Matthews contactó a las autoridades y les pidió que investigaran el vínculo. Aceptaron y los restos de The Tent Girl fueron exhumados para realizar pruebas de ADN. Pasaron algunos meses antes de que Rosemary y su familia recibieran la noticia. Barbara Ann Hagman Taylor era Tent Girl. Tenía solo 24 años cuando su vida le fue arrebatada. Su esposo Earl había dicho que Barbara lo había dejado a él y a sus hijos tras una discusión. Inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso, pero interrogarlo no era un trabajo para la policía sino para un espiritista, ya que Earl había fallecido en 1990, llevándose consigo la verdad de lo que ocurrió aquella noche de diciembre. El asesinato de Lily Peters. La noche del 24 de abril de 2022, Lily Peters, de 10 años, debía regresar de la casa de su tía que quedaba solo 4 cuadras. Vivían en el pequeño pueblo de Chippewa Falls, en Wisconsin.
Era el tipo de lugar que el crimen había olvidado, demasiado pequeño para estar acostumbrado a algo macabro o perturbador. Pero todo eso cambió cuando Lily no regresó a casa. Su familia reportó su desaparición de inmediato. La búsqueda se volvió más desesperada cuando su padre encontró su bicicleta a menos de 2 kilómetros de la casa de su tía. A la mañana siguiente la comunidad se unió y comenzó a buscarla. Se enfocaron en el bosque donde se había encontrado su bicicleta. No tardaron mucho en encontrar su cuerpo. La búsqueda de una persona desaparecida se convirtió en una investigación por homicidio. La comunidad quedó conmocionada con el hallazgo. La gente estaba aterrada ante la posibilidad de que hubiera un asesino entre ellos. Los investigadores comenzaron a hablar con testigos de inmediato. El objetivo era reconstruir los movimientos de Lily antes de desaparecer, y un nombre surgía una y otra vez. Carson Petersberger. Era el primo de Lily de 14 años y lo habían visto salir de la casa de su madre junto a ella. La policía lo llevó al interrogatorio. Esperaban que pudiera darles alguna pista sobre lo que había ocurrido con Lily desde que salió de la casa hasta su trágico final. Pero lo que escucharon los dejó impactados. Carson dijo que había salido de la casa con Lily. Ella iba en su bicicleta y él en su patinete eléctrico. La convenció de salirse del camino y adentrarse en el bosque, donde la atacó y agredió hasta matarla. También admitió que cuando se difundió la noticia de que Lily estaba desaparecida, regresó a la escena del crimen para intentar ocultar el cuerpo. El arresto de Carson sacudió las redes sociales. A medida que se difundía la noticia del ataque premeditado del adolescente, comunidades en línea comenzaron a involucrarse. Usuarios del subreddit True Crime Discussion empezaron a debatir el caso e investigar la vida de Carson. Con rapidez descubrieron que la manzana no cae lejos del árbol, ya que el padre de Carson, Adam Berger, era un delincuente sexual registrado. La madre de Carson tenía problemas de consumo de sustancias y vivía con un novio llamado John Repetto, quien fue hallado con material explícito en la casa. Los abogados de Carson mencionaron todos estos antecedentes al intentar que el caso se trasladara al tribunal juvenil, pero la fiscalía continuó argumentando que el homicidio de Lily fue premeditado. El tribunal decidió que Carson sería juzgado como adulto. Actualmente, Carson, que ahora tiene 17 años, está detenido bajo una fianza de $1 millón mientras el caso avanza en el sistema de justicia. Michelle Garvey. En el verano de 1982, los restos de una joven fueron encontrados en un campo abierto en Baytown, Texas. Este sería el inicio de un misterio que atormentaría a la comunidad durante las siguientes 3 décadas. Llevaba puesta una camisa marrón desabotonada y tanto su sostén como sus zapatos estaban desaparecidos. Las autoridades estimaron que tenía entre 15 y 20 años, pero eso fue todo lo que pudieron averiguar. El caso se enfrió y habría permanecido así por mucho más tiempo si no hubiera llamado la atención de Polly Penwell. Polly, una investigadora aficionada con autismo, se había interesado por los casos sin resolver. Se dio cuenta de que tenía una habilidad única para detectar patrones en casos de restos sin identificar y personas desaparecidas que otros no veían. En 2014 se topó con el caso de la joven no identificada que había sido hallada en un campo de Texas. Le tomó solo 10 minutos vincular a la mujer no identificada con Michelle Garvey, de 14 años. Comparó un retrato hablado de la joven no identificada con una foto de Michelle, y cuanto más investigaba, más convencida estaba. Michelle se había escapado por la ventana de su casa en New London, Connecticut, el 1 de junio de 1982, justo 2 días antes de cumplir 15 años. La adolescente tenía antecedentes de haberse fugado con anterioridad y su familia estaba convencida de que se dirigía a Carolina del Norte o Nueva Jersey. Polly contactó a la oficina forense del condado de Harris con sus hallazgos, y el ADN de ambas resultó coincidir. Michelle no había empezado una nueva vida en otro lugar, como su familia había pensado. Era mucho peor. Apenas un mes después de haberse escapado de su casa, fue encontrada muerta a más de medio país de distancia. Cómo terminó allí y quién le quitó la vida sigue siendo un misterio. Algunos creen que su muerte está relacionada con los campos de la muerte de Texas, pero las pruebas siguen siendo escasas. William Merkle Tinkle. Era noviembre de 2006, Celia Blay, una maestra británica jubilada de 64 años, estaba chateando de manera frenética con una adolescente en línea. Acababa de convencer a la joven de no quitarse la vida. Cuando le preguntó qué le había llevado a tomar esa decisión, la chica le dijo que una enfermera comprensiva llamada Lee Dow había hecho un pacto con ella para hacerlo juntas. Celia comenzó a investigar. Pronto descubrió que aquella supuesta enfermera frecuentaba salas de chat de personas con tendencias suicidas, animándolas a transmitir el acto por cámara web. Incluso las asesoraba sobre la mejor manera de hacerlo. Tenía otros 2 alias conocidos como Falcon Girl y Cami D.
Cuando la policía no actuó tras el reporte de Celia, ella empezó a publicar advertencias en los chats, alertando a otros de no conversar con nadie que usara esos nombres. En 2008, Celia elevó sus esfuerzos y decidió contactar a la enfermera directamente para reunir más evidencia. La enfermera afirmó haber logrado convencer a 5 personas de quitarse la vida. Incluso dijo haber presenciado a una de esas muertes por cámara web. Quedaba claro que se sentía intocable detrás de la pantalla. Lo que no sabía era que Celia ya había logrado rastrear información suficiente para identificarla, incluyendo su dirección IP y su domicilio en Minnesota. La supuesta enfermera resultó ser William Francis Melkert Dinkle. Era un hombre aparentemente común, casado y con 2 hijos. Trabajaba como enfermero y asistía a la iglesia con regularidad, pero en secreto estaba obsesionado con empujar a personas vulnerables a quitarse la vida. Se hacía pasar por una enfermera compasiva en línea para convencer a otros de hacer pactos para terminar con sus vidas, un fetiche del cual su esposa tenía conocimiento. 2 muertes fueron vinculadas directamente a él. Una fue la de Mark Drybrook, de 32 años, técnico de Coventry, Inglaterra. Había estado sufriendo de depresión antes de quitarse la vida en una transmisión por webcam en marzo de 2005. William había chateado con él durante meses usando su alias y alentándolo repetidamente. La otra fue Nadia Kayouji, de 18 años, que terminó con su vida en marzo de 2008 arrojándose a un río congelado. William también la había presionado para hacer un pacto conjunto para morir por webcam. La licencia de enfermero de William fue revocada, pero condenarlo resultó mucho más difícil y él lo sabía. Tras una condena anulada y 2 juicios, William cumplió únicamente 178 días en prisión por las 2 muertes. Los asesinatos de Bear Brook. Parecía un día común para ir de cacería en el parque estatal Bear Brook en Allenstown. Pero entonces un cazador encontró un tambor industrial de 55 galones que no encajaba con el entorno natural. Al abrirlo hizo un hallazgo espeluznante. Contenía restos humanos envueltos en bolsas de plástico. The bodies were found not far from this sand pit just behind the Bear Brook Gardens mobile home park. Más tarde, las autoridades determinaron que los restos eran de una mujer y una niña. Female, one an adult in her early 20s to early 30s, the other a young girl between the ages of 8 and 10. La policía creía que habían sido asesinadas entre 1977 y noviembre de 1985, cuando el cazador vio por primera vez el tambor. Intentaron identificarlas en varias ocasiones, pero solo encontraron callejones sin salida. El caso fue olvidado durante 15 años. Pero luego, en el año 2000, se descubrió un segundo suceso en la misma zona. Los investigadores creían que ambas víctimas habían sido atacadas por la misma persona al mismo tiempo, pero de alguna manera el segundo caso pasó desapercibido. Las pruebas de ADN confirmaron que 3 de las víctimas estaban emparentadas, una madre y sus 2 hijas. Aún así, no encontraron ningún reporte de personas desaparecidas que coincidiera. La investigación volvió a estancarse. Años después, el caso sin resolver inspiró su propio podcast de Crimen Real, donde exploraron a fondo los detalles del crimen. Esto despertó el interés de aficionados e investigadores en línea. Una de ellas fue Rebecca Heath, una bibliotecaria de Connecticut, quien empezó a investigar el caso en su tiempo libre. Un día encontró una publicación que mencionaba el nombre de Sarah McWatters. Ella había desaparecido en los años 70 junto con su hermana mayor, Mary Elizabeth Vaughn, y su madre, Marlies Honeycrunch, y un bebé. Rebecca contactó a los familiares. Estos le contaron que Marie había tenido un novio antes de cortar contacto en 1978. Su nombre era Terry Rasmussen. Pero en los registros policiales Terry usaba muchos otros nombres. En 1985 fue arrestado por conducir ebrio con su hija, Lisa, usando el nombre de Curtis Gimbel. En 1988 fue detenido por conducir un vehículo robado como Gary Mockerman. En los 90 fue encarcelado por robo como Bob Evans. Y en 2002 fue arrestado como Larry Vanner tras asesinar a su novia, Eun-Sung Jun. Rebecca entregó su investigación a la policía. Menos de un año después, 3 de las víctimas fueron identificadas, coincidiendo perfectamente con lo que ella había descubierto. Sin embargo, también se enteraron de que Marlies y sus 3 hijas no eran las únicas víctimas de Terry. La policía comparó el ADN de Lisa, la niña que él había abandonado en los 80, con el suyo, pero no coincidía. Lisa, curiosa por saber quién era su madre, envió su ADN a un sitio web de genealogía. Así descubrió que su madre se llamaba Denise Bowden, quien también tenía una hija de 5 meses llamada Dawn.
En 1983, Denise desapareció junto con Don, tal como había pasado con Marlies y sus hijas, y en ese momento Denise vivía con un hombre llamado Bob Evans, otro alias de Terry Rasmussen. La policía cree que él mató a Denise y rebautizó a Don como Lisa, pero la policía nunca obtendría la satisfacción de saber por qué destruyó tantas familias. En 2010, Terry Rasmussen murió mientras cumplía condena. Las autoridades están convencidas de que era un asesino serial y que el verdadero alcance de sus crímenes tal vez nunca se conozca. Abraham Shakespeare. Los primeros 40 años de la vida de Abraham Shakespeare no fueron fáciles. Vivía con su madre haciendo trabajos ocasionales y ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Lo único en lo que gastaba religiosamente su dinero era en boletos de lotería. La mayoría de las personas pasan la vida sin ganar nunca, pero este no fue el caso. En 2006 se hizo noticia al ganar el premio mayor de la lotería de Florida, $30 millones. Cobró todo en un solo pago y recibió $17 millones. Su primera gran compra fue una casa de $1 millón en una comunidad cerrada en Lakeland. Generoso al extremo, Abraham compartió su nueva fortuna con amigos y familiares, regalándoles decenas de miles de dólares, pero no se detuvo ahí. Una vez pagó una hipoteca de $60,000 a un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía. Pero apenas 3 años después, el 9 de noviembre de 2009, el generoso millonario fue reportado como desaparecido. Familiares y amigos sospechaban que algo siniestro había ocurrido. La razón, habían recibido mensajes de texto escritos en un inglés perfecto. This text, I'll call you in a little while. So I'm looking at the text, I'm like, something ain't right. And Abraham had a 7th grade He education. don't even know how to spell. He can't text, he can't spell. No. El único problema era que Abraham solo había llegado a la primaria y apenas sabía leer o escribir. Un nombre comenzó a repetirse durante la investigación: Doris Didi Moore. Se conocieron cuando Didi se acercó a él con la intención de escribir un libro sobre su vida, de la pobreza a la riqueza. El libro nunca se escribió, pero Didi permaneció en su vida. En pocas semanas, Abraham la presentaba como su asesora financiera y cobradora de deudas. Cuando la policía habló con ella dijo que Abraham estaba en Jamaica, alejándose de las personas que lo acosaban por dinero. Prometió que haría que llamara a la policía, pero esa llamada nunca llegó. Cada vez que los oficiales volvían a hablar con ella, su historia cambiaba. Muy pronto la gente comenzó a preguntarse si Didi sabía dónde estaba él. En respuesta de una entrevista de 3 horas explicando cómo lo había ayudado a desaparecer y por qué. Dijo que Abraham había gastado casi todo su dinero y que solo le quedaba $1 millón. Cuando él le dijo que necesitaba desaparecer, ella supuestamente lo ayudó vendiéndole su casa de $1 millón por menos de la mitad de su valor. También aseguró que asumió una deuda hipotecaria de $400,000. Para mostrar qué tan decidido estaba Abraham de irse, Didi entregó un video de él quejándose de su vida. I've been to a year ago. You just ready to start living your life, huh? They don't take no for an ounce or so. And just let them keep on acting. También habló con reporteros sobre sus problemas. Abraham went and had a life of drama, a very hard life of drama because of the money. The money was like a curse to him. Todo apuntaba a que el ganador del premio mayor quería desaparecer, pero ¿era cierto? Un mes después de iniciada la investigación, la madre de Abraham contó a la policía sobre un extraño encuentro con Didi en un restaurante. Recibió una llamada de alguien que decía ser Abraham, pero no sonaba como él. La policía rastreó la llamada hasta un hombre llamado Greg Smith, a quien interrogaron, y entonces él hizo una confesión impactante. I need you to do me a favor, to buy me some time till Abraham come back. Can you tell Abraham, mother, that I'm okay? I said, I'm okay. I want you to pretend to be Abraham. I said, man, I don't know. She said, I tell you what, I'll give you $300 to make the phone call. I said, okay, $300? Yeah, I'll make a phone call and say you okay. Días después, Greg regresó y dijo que Didi le había pedido que escribiera una carta a la madre de Abraham. Incluso entregó una grabación en la que ella leía partes de la carta. You know I'm fine. You were just like everyone else trying to talk me out of staying away. I'm not out of my mind. Should I put it that way? Yeah, that now my mind kind of. You know,
I'm not a child and I'm not out of my mind. I think that's convincing. I think that's going to take a lot of heat off you right now. En otra ocasión la grabó diciendo que un narcotraficante había matado a Abraham. I guarantee you, Ronald has killed him. I just know it because the man threatened to kill my son. I don't even know Ronald's last name. También le preguntó si conocía a alguien dispuesto a asumir la culpa de una muerte a cambio de dinero. Greg conocía a alguien, su primo Mike Smith. A cambio de $50,000 y asumir la culpa, Didi le confesó detalles de la muerte de Abraham. Incluso le entregó el arma del crimen y lo llevó al lugar donde lo había enterrado. Pero ella no sabía un detalle clave. Mike, el primo de Greg, era un policía encubierto. Horas después, la policía registró la propiedad. 9 meses después de haber sido visto por última vez, el cuerpo de Abraham fue encontrado enterrado bajo una losa de concreto. Resultó que él ya sospechaba de Didi cuando ella le aconsejó no ir al banco. Lo que él no sabía era que ella había tomado el control de sus cuentas y estaba gastando el dinero sin reparos. Si Abraham iba al banco, descubriría que solo quedaban $400,000. Poco antes de su muerte, las cámaras de seguridad captaron a Didi comprando cintas adhesivas, guantes y plásticos, los mismos objetos que fueron encontrados cerca del cuerpo de Abraham. Didi fue arrestada y acusada de asesinato. Tras las rejas, su historia comenzó a desmoronarse. Pasó de culpar a narcotraficantes a decir que fue su propio hijo de 14 años. Hizo de todo para evitar asumir la responsabilidad. Fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, aunque sigue insistiendo en su inocencia. Mientras tanto, la familia y amigos de Abraham siguen preguntándose cómo una fortuna que debía cambiarle la vida terminó tan trágicamente. La Dama de las Dunas. En el verano de 1974, las tranquilas dunas de Cape Cod, Massachusetts, se convirtieron en el escenario de un escalofriante misterio que perduraría por décadas. Una niña de 12 años que caminaba con su familia se topó con el cuerpo desnudo y sin vida de una mujer tendido sobre la mitad de una toalla de playa. Parecía como si hubiera estado allí con alguien más. Debajo de su cabeza había un pañuelo azul y un par de jeans Wrangler. Los investigadores sospecharon que su atacante era alguien que ella conocía, pero averiguar quién era resultó extremadamente difícil. Su agresor había intentado ocultar su identidad removiéndole las manos y los dientes. La policía elaboró reconstrucciones en arcilla de su rostro, pero nadie pudo identificarla. Con el tiempo se le conocería como la Dama de las Dunas. A pesar de no poder identificarla, comenzaron a llegar pistas. Alguien afirmó haberla visto con Tony Chop Chop Costa, un infame asesino serial de la zona, conocido por extraer los dientes de sus víctimas. Pero al momento de su muerte, él ya llevaba 2 meses muerto. Otra teoría sugería que la Dama de las Dunas era una convicta fugada, pero también fue descartada. Un asesino en serie confesó el crimen, pero ya estaba en prisión por otras 2 muertes y la policía no creyó que estuviera involucrado. El caso volvió a captar la atención pública en 2015 cuando un fanático de la película Tiburón propuso una nueva teoría. Creía haber visto a un extra en la película de 1975 usando la misma ropa con la que fue encontrada la víctima. La película fue filmada en la misma área donde se encontró a la Dama de las Dunas, y muchos habitantes locales participaron como extras. Sin embargo, nadie logró identificarla. Avancemos hasta octubre de 2022. Los avances en ciencia forense cambiaron el rumbo de muchas investigaciones y ayudaron a cerrar muchos casos de asesinatos que habían estado sin resolverse. Gracias a la genealogía genética, las autoridades finalmente identificaron a esta mujer como Ruth Marie Terry. Cuando falleció, Ruth tenía 37 años y acababa de casarse con Guy Rodwell Moldavin en Nevada. Estaban viajando por el país en su luna de miel. Ese verano, el auto de Ruth llegó hasta la casa de la familia en Tennessee, pero solo había una persona dentro, Guy. Él les dijo que Ruth lo había abandonado. Desesperados, los familiares contrataron a un investigador que descubrió que supuestamente Ruth había vendido todas sus cosas y se unió a una secta religiosa y se mudó fuera del estado. Pero ¿cómo pudo haber hecho todo eso si nunca salió de Massachusetts? Resultó que Guy tenía un pasado violento. Pero la tecnología forense de la época no permitió vincularlo al crimen, por lo que salió impune. Y no fue la única vez. También fue sospechoso en las muertes de Henry Bird y su novia Barbara Kelly ocurridas en 1950.
Curiosamente, el cuerpo de Henry fue encontrado sobre una toalla de playa encima de su ropa, tal como ocurrió con Ruth. El 28 de agosto de 2023, el fiscal del distrito nombró oficialmente a Guy Rodwell Muldavin como el responsable de la muerte de Ruth. Pero la justicia nunca llegó, pues Guy había muerto 20 años antes. Ondria. El 11 de marzo de 1989, Dennis Bauman se presentó en la estación de policía local en Michigan con una historia que contar. Su hija adoptiva, Ondria, había robado $100 a él y a su esposa y se había escapado de casa. Su desaparición fue clasificada como una fuga en situación de riesgo. Las autoridades hicieron intentos para encontrarla. Ayudó el hecho de que su madre adoptiva, Brenda, recibió llamadas de personas que decían haberla visto, pero esos avistamientos nunca se verificaron y la búsqueda llegó a un callejón sin salida. Con el tiempo, su desaparición dejó de aparecer en los titulares. Con los años surgieron varias teorías sobre el destino de Ondria. Muchos especulaban que, como otros jóvenes de su edad, se había fugado para escapar de una vida familiar problemática. Otros creían que podría haber sido víctima de un depredador. En 1993, su fotografía apareció junto a la de otros niños desaparecidos en el video musical de la canción Runaway Train del grupo Soul Asylum. El video trajo nueva atención a los casos de más de 30 menores desaparecidos, incluida Ondria. Varios de ellos fueron encontrados gracias a la canción, pero ella no fue uno de ellos. Durante los 26 años siguientes surgieron muy pocas pistas, y todas fueron descartadas. El punto de quiebre llegó finalmente en noviembre de 2019. La policía estaba investigando el asesinato de Kathleen Doyle, una joven de Virginia de 25 años, ocurrido en 1980. Las pruebas forenses encontradas en la víctima llevaron a la policía hasta Dennis Bauman. Al profundizar en su pasado, las autoridades descubrieron un historial muy perturbador relacionado con mujeres. En 1980, Dennis había intentado secuestrar a una joven de 19 años a punta de pistola. Luego, en 1998, fue arrestado por irrumpir en la casa de una compañera de trabajo y robar su ropa interior. La desaparición de Ondria empezaba a parecer cada vez menos una simple fuga. Los investigadores descubrieron que meses antes de desaparecer, a fines de 1988, ella le dijo al personal de su escuela que tenía miedo de volver a casa. Al ser interrogada, admitió que Dennis la había estado abusando sexualmente y afirmó que su madre no le creía. Esta revelación desencadenó una trágica cadena de eventos. Servicios de protección infantil se presentaron en la casa de Dennis y Brenda Bauman para interrogarlos. Ambos insistieron en que Ondria solo estaba actuando así porque le habían revelado que era adoptada desde bebé. Poco después, la familia se mudó a una casa rodante en una zona aislada. Fue allí donde Ondria desapareció. No pasó mucho tiempo antes de que Dennis y Brenda se mudaran del lugar. La policía comenzó a presionar a Dennis para que confesara. A principios de febrero de 2020, mientras esperaba juicio por la muerte de Kathleen, Dennis llegó a su límite. Finalmente pidió hablar con su esposa y confesó haberle quitado la vida a Ondria. La policía excavó el patio trasero de la casa de los Bauman y encontró un cuerpo desmembrado bajo una losa de concreto. Poco después, una prueba de ADN confirmó que efectivamente se trataba de Ondria Bauman. Dennis recibió cadena perpetua por el asesinato de Kathleen y otra condena de entre 35 y 50 años de prisión por el de Ondria. La única forma en la que saldrá de prisión es en una caja de madera. ¿Por qué me mataron? ¿Por qué me mataron? Es un documental de Netflix basado en una madre que usó las redes sociales para rastrear a los asesinos de su hija. Todo comenzó en la noche del 24 de febrero de 2006. El hermano de Crystal Theobald, Justin, y su novio, Juan Patlán, llegaron a una tienda 7-Eleven pidiendo ayuda. Acababan de ser atrapados por un grupo de hombres que viajaban en una camioneta blanca. Juan había recibido un disparo en el abdomen y tuvo que ser operado, pero Crystal sufrió una herida fatal y perdió la vida. Todo esto ocurrió ante los ojos de su madre, Belinda Lane, quien conducía justo delante de ellos y no pudo hacer nada para ayudarlos. La policía intervino para investigar. Rápidamente descubrieron que ambos hermanos de Crystal habían sido condenados varias veces por violencia relacionada con pandillas. Además, su madre, Belinda, también había estado en prisión por venta de drogas. Esto llevó a los investigadores a convencerse de que la familia estaba de alguna forma involucrada. Belinda, devastada, no se rindió. Al enterarse de que miembros de una pandilla local conocida como los 5150s estaba involucrado, acudió a un aliado inesperado para pedir ayuda: MySpace.
El ya desaparecido sitio de redes sociales era popular entre algunos miembros de la pandilla y Belinda tenía un plan para contactarlos. Pidió a su sobrina Jamie que creara una cuenta falsa de una chica de 17 años llamada Rebecca, que amaba el estilo de vida pandillero y las fiestas. Sin embargo, la cuenta de Rebecca no les estaba dando las respuestas que buscaban, así que crearon otra cuenta usando las fotos de Crystal bajo el seudónimo Angel. Hacía que los posibles sospechosos se enamoraran de ella antes de hacerles preguntas disfrazadas de conversación casual. Pronto logró acercarse a William Jock Sotelo, de 17 años. Eventualmente, Jamie encontró su auto que coincidía con la descripción del vehículo atacante. Belinda entregó sus hallazgos a la policía. Al principio los agentes eran escépticos ante sus métodos poco convencionales, pero los detalles que aportó eran demasiado convincentes para ignorar. William fue llamado a declarar. Admitió haber estado en el vehículo, pero aseguró que uno de los hermanos de Crystal les había disparado primero. Sin embargo, la policía no creyó su versión. No había señales de que su auto hubiese recibido disparos. Aunque no lograron arrestarlo, obtuvieron algo útil: los nombres de 3 miembros más de los 5150s que estaban con él en el auto. Entre ellos el del tirador Julio Lilguero Heredia. La policía no tenía suficientes pruebas para retener a William, quien desapareció inmediatamente tras su liberación. Mientras tanto, localizaron a los otros 2 hombres, William y Manuel Lemus. Un año después, el tirador Julio fue capturado en México. A cambio de inmunidad, los hermanos Lemus testificaron en su contra. Declararon que Julio había disparado contra Crystal creyendo que eran miembros de MD-17, una pandilla rival. Julio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, William seguía prófugo. No tenía idea de que Belinda Lane aún estaba decidida a capturarlo. Pasaron 10 años, pero finalmente en 2014 recibió un mensaje por Facebook informándole que William estaba en el sur de México y avisó a la policía. El FBI y la policía mexicana lo rastrearon y lo encontraron trabajando como agricultor de chiles. Aceptó un acuerdo y recibió una sentencia de 22 años por homicidio voluntario. La búsqueda incansable de justicia de Belinda Lane dio frutos. Todos los atacantes de su hija estaban tras las rejas. Si aún estás buscando más icebergs perturbadores, ¿por qué no echas un vistazo a este iceberg sobre el metraje encontrado más perturbador?